Muy bien, hermanos y hermanas, estamos por esta ocasión para concluir el trabajo que hemos venido haciendo en la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer tres cosas, tres partes. La primera, voy a hacer un repaso rápido de la carta para recordar, para ubicar a los que no escucharon hemos estado 6 domingos hablando acerca de el mensaje del apóstol Pedro. Lo segundo es, escúcheme bien, vamos a dar la oportunidad para que algunos hermanos compartan, como hicimos en el primer culto, qué le ha traído a usted a su vida el estudiar la segunda carta de Pedro, y lo compartan los demás. Y la tercera parte tomaremos un tiempo para orar, una oración dirigida, allí individual, pero dirigida desde acá, sobre la temática de la carta. Entonces, lo primero es el repaso. Partimos de un pasaje de la primera carta, que nos sirvió como abrebocas a la segunda carta de Pedro. Y en ese pasaje veíamos lo que llamamos el camino hacia la vida victoriosa. Y reflexionábamos acerca de un dicho popular que la gente usa mucho, que Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? Y entonces decíamos que la Biblia exactamente no dice así, pero que el dicho tiene mucho sentido, ¿sí? Que el apóstol nos está diciendo que el caminar con Dios implica que Él hace unas cosas y yo tengo que hacer otras, ¿cierto? Entonces que sí implica un trabajo en dúo, ¿cierto? Yo tengo que hacer mi parte y Dios también hace su parte. Entonces, en este sentido sí es, no es bíblico el dicho, pero tiene mucho sentido. Entonces partimos de ahí, que para uno poder caminar con Dios y llegar a donde quiere llegar, tiene que hacer parte, tiene que involucrar su voluntad, tiene que tomar decisiones, y también el Señor ha hecho unas promesas que Él las cumple. En el panorama de las dos cartas decíamos que la primera carta puede decirse que era una carta a una iglesia sufriente, a una iglesia perseguida, ¿sí? En el capítulo 2 a hablar contra los falsos maestros, y como les digo, son palabras bastante fuertes, llenas de una indignación santa, porque no se trata de algo personal, sino que se trata de la palabra de Dios. Y el tercer capítulo son palabras de consuelo. Comienza el capítulo diciendo a esos falsos maestros van a comenzar a poner en duda, o estaban ya en ese momento poniendo en duda el regreso del Señor. Entonces, él trae palabras de consuelo en el capítulo 3. La primera palabra es: hermanos, el Señor sí viene. Sí viene. Y eso tiene que ser claro para la iglesia. Otra palabra de consuelo dice: mira, el Señor no se ha olvidado, simplemente es que Él es muy misericordioso y está dando tiempo para que muchos vengan a la salvación, inclusive aquellos que han pervertido el mensaje. Dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Esta mañana, al compartir los hermanos, hubo una persona que no lo dijo en público, pero me habló y me dijo: hermano, ¿sabe qué? Ese versículo me trajo tanta paz frente a ese problema allá en Gaza y todo eso. Son tantas injusticias que uno en todas esas luchas y todo eso. Me trajo paz, porque tenemos que enfrentar eso, pero vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces dice, sabiendo todo esto, el apóstol sobre la venida, sobre todas esas cosas, nos anima a vivir santamente mientras esperamos la venida del Señor. Y que de todas maneras también nos aconseja no desgastarnos mucho tratando de interpretar cada momento de los últimos tiempos. Simplemente manténgase fiel al Señor, viva santamente, que Él cumple. Si será de una manera o de la otra, no puede ser malo para los niños, tiene que ser bueno.
Y con humildad reconoce que, pues, que él ha leído a Pablo y a otros, y que mismo Pablo también, tantas cosas que no se pueden entender. Entonces, al final de la carta, nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18 del capítulo 3, que es la misma expresión con la que empieza la carta. Ese es más o menos el panorama de la carta. O sea, en pocos minutos miramos lo que la carta es. Ahora, la segunda parte les toca a ustedes. No van a hablar todos juntos porque no entendemos. Por turnitos. Entonces, vamos a compartir a los hermanos y a todos nosotros acá lo que ha significado acercarme a esa carta. Lucía. Una parte que el pastor dijo que, como le hablaba a un pueblo, a una iglesia olvidadiza, y dijo que la fe tenía mucho que ver con la memoria. Y realmente hay un versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos oyendo y nos estamos sumergiendo en la palabra del Señor, nuestra fe se ve acrecentada. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, nos enfriamos, nos olvidamos. Entonces, eso fue como lo que más me reafirmó, que realmente tenemos que estar inmersos en la palabra para poder tener esa relación viva con el Señor. La fe se nutre de la memoria. Para mí fue muy importante, una de las cosas, y esta semana lo comentaba con el pastor, sobre la advertencia que hace Pedro de los falsos maestros. Y regularmente estamos acostumbrados a escuchar muy buenas voces, muy buenas invitaciones, pero muy buenas voces y muy buenas invitaciones que no están ceñidas a la palabra. Entonces el Señor llama a que la palabra sea el colador nuestro, frente a las invitaciones, frente a los ofrecimientos. A veces nos creemos aburridos en algún lugar, en esta iglesia y en otra y en otra y en otra, porque queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero no queremos escuchar la palabra del Señor. Entonces el llamado es a que la palabra del Señor sea el fin de lo que yo estoy necesitando. Lo que más ha traído a mi vida son advertencias, muchísimas. Advertencias de falsos profetas, advertencias de que el enemigo está como león rugiente, advertencias de que si nosotros no nos fijamos podemos caer. Creernos de pronto que estamos muy bien o a veces nos acomodamos a algo o a la rutina de venir a la iglesia, pero de pronto no nos damos cuenta y estamos desprevenidos de que en cualquier momento podemos caer. Entonces es como la invitación a que hagamos cada día un esfuercito más por buscar al Señor, porque a veces nos acomodamos mucho. Yo, por ejemplo, que estoy en el ministerio, se acomoda uno que viene al ensayo, a que le sirve al Señor, pero hay que tratar cada día como de buscarlo verdaderamente y de que la palabra, de que la estudiemos más, de que escojamos un libro al año, un libro en un mes, no sé, los que más leen, los que menos leen, pero buscar cada vez más al Señor para poder que no nos alejemos, sino cuando menos pensemos estemos por fuera. Muy bien, gracias. La paz que generó para nosotros, en especial hace muchas veces cuando usted nos decía que la tiranía del cuándo y del cómo descansa en la paz del quién. Saber que Cristo vuelve es la paz, no importa cómo ni cuándo, simplemente esperamos. Y lo reforzábamos en la célula del jueves de oración y eso en los momentos de dificultades, o cuando otras personas fallan, o cuando nuestras circunstancias alrededor no son como esperábamos, saber que Cristo vuelve y que cumple su palabra nos trae paz. Gracias. El temor siempre permanente de faltar a la verdadera palabra. Dice que los falsos profetas están básicamente dentro de nosotros mismos. Él comienza un pedazo de su texto diciendo que en el pueblo existen falsos maestros y eso siempre es un poco de temor porque podemos caer en llegar a ser falsos maestros si no estamos apoyados en su palabra, si no estudiamos y la estudiamos como debe ser. Estamos hablando de falsos maestros, entonces estamos hablando de un poco de unos personajes por ahí que predican. Cuando nosotros, decían, no reflejamos la palabra como es a nuestros hijos,
a nuestros vecinos, a nuestros cercanos, estamos siendo falsos maestros. Porque estamos mostrando un evangelio torcido, un evangelio incompleto. Tremenda reflexión. Esta carta ha sido pues muy buena para mí personalmente, pero como les decía Angélica también, para quienes estamos en diferentes células, en este caso pues una de las células que tenemos con varias mujeres y un par de hombres. Ha sido muy especial porque desde el principio hablamos de que no podemos vivir siendo una iglesia adormecida, y eso es un desafío individual primero, ¿cierto? Eso es un desafío individual. Entonces para nosotros ha sido de mucha motivación cada 8 días, no solamente recibir la palabra acá, sino que también tener el espacio para releerla, para estudiarla de nuevo y para compartirla con otras personas que estamos haciendo pues la célula. Y para mí ha sido una motivación en cuanto a que es una preocupación, yo creo que muchas de las personas que estamos en la célula, porque algunos tenemos hijos, en qué fallamos cuando nosotros les estamos inculcando, cuando están viniendo a la iglesia y terminan creyendo en otra cosa, yéndose para otro lado, sin un compromiso, ¿cierto? También. Entonces, en la palabra, en la segunda carta, en el primer capítulo decía que Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él dice, y que dentro de esas cosas nos han entregado todo lo maravilloso pues, y lo glorioso que Él tiene para sacarnos de la corrupción de este mundo, y que dentro de esas cosas tenemos que esforzarnos por añadir, o sea que esforzarnos por crecer. Yo creo que en ese esfuerzo por crecer, pues de una u otra manera eso también lo verán las futuras generaciones, y es allí donde la iglesia que no se estanca tiene que ser una iglesia que impacta, y que impacta primero en la casa. Entonces, pues a mí me generó como esa motivación de seguir creciendo, esa motivación de no quedarnos en la comodidad de lo que hemos aprendido y donde nos estamos quedando también, sino de seguir añadiendo. La pregunta siempre es: ¿qué le estamos entregando a la generación que nos sigue? ¿Un evangelio puro, una consagración al Señor, o una religión más? Una religión más, para que se levanten ahí y vivan como cualquier religioso, o para que sean discípulos verdaderos de Jesucristo? Para mí personalmente la carta fue de mucha confrontación, en el sentido en que si mi vida espiritual se está reflejando en mi día a día, si verdaderamente yo sí conozco lo que dice Dios y sé que Él me puede dar todas las cosas, si sé que puedo fallar, que si sé que la verdad puede ser atacada, que si sé que Jesús va a regresar, pero si yo en realidad sí muestro a los demás eso, si yo sé que Jesús regresa y eso me da paz, pero realmente yo sí vivo eso y yo sí le demuestro a las demás personas que yo descanso en esa verdad, que si yo sé que Dios me da todo, entonces yo porque digo no, yo tal vez no voy a hacer esto, o tal vez no hago esto, o cuando tengo que hacer alguna cosa que Dios me pide no la hago sabiendo que Él dispone todo para que yo lo haga. Entonces me animaba siempre mucho a pensar eso, cómo realmente estoy vivenciando eso que el día a día nos está colocando. Con esta carta a mí me llena de un gran privilegio y de una gran certeza, que es no solo a mí, yo creo que a todos, de saber que pertenecemos a una iglesia, a una congregación que salvaguarda la sana doctrina. Creo que es un gran privilegio que nos da el Señor, y bueno, es para vivir la palabra, una iglesia que enseña la sana doctrina, que capacita a las demás personas para exponer la sana doctrina. Yo creo que tenemos que dar definitivamente gracias a Dios por estar en esta casa y pertenecer a esta iglesia que nos edifica. Ahora 8 días de cielos nuevos y tierra nueva, y aguardar con esperanza eso que el Señor va a hacer por restaurar y cambiar todo en justicia. La verdad, yo confieso que muchas veces me cuesta tanto orar por nuestra Colombia.
Me cuesta tanto creer en la paz tan anhelada, sobre todo en estas 2 últimas semanas. Me duele mucho ver la destrucción a raíz de los derrames de petróleo, ver nuestra bella tierra colombiana destruida de tal manera y aferrarme como a esa esperanza de paz. Nosotros estamos bien en la ciudad, pero duele mucho ver el destrozo tan grande a la naturaleza y cómo sufren los campesinos. Entonces, pensar en esos cielos nuevos y tierra nueva, aguardar la justicia del Señor. Yo espero cuando Él vuelva, pero quiero, hermanos, animar mi fe y animar la fe de ustedes a decirle al Señor que venga tu paz, no la paz política, la paz del Señor que restaura y que va a restaurar nuestra tierra y que puede restaurar toda esa destrucción que ha pasado en Colombia, que creamos en la paz que Dios puede hacer, no en la paz política, sino en la paz y la restauración de las nuevas cosas que Dios puede hacer, en la esperanza de lo que Dios dice, que hará justicia, restaurará la justicia, y que comience esa restauración, que nosotros podamos ser testigos de esa restauración aquí, desde aquí. Yo le voy diciendo aspectos por los que van orando, y así con esta oración nos despedimos por ahora de la carta del apóstol Pedro. Muy bien, entonces incline su rostro por favor, y va orando allí en su puesto. Dele gracias a Dios por el legado y el testimonio del apóstol Pedro. Qué bendición tan grande nos ha dado el Señor al quedar ese testimonio ahí dentro de la palabra. Dele gracias a Dios por las maravillosas promesas que nos ha concedido y por los medios para poder vivir piadosamente. Pidamos al Señor la fortaleza para añadir y añadir continuamente. Pidamos que el Espíritu Santo refresque continuamente nuestras mentes, nuestras memorias, para recordar, aplicar y no olvidar. Oremos que nuestras voluntades sean fortalecidas para mantener las disciplinas de oración y búsqueda de la palabra. Que el Señor nos ayude a enamorarnos de la palabra. Pidámosle al Señor discernimiento para percibir el error y sabiduría para enfrentarlo. Valor también. Oremos por misericordia de Dios por aquellos que tuercen la palabra y
porque haya también arrepentimiento. Oremos por fortaleza para no retroceder, sino para vivir santamente y con esperanza. Pidamos de nuevo, o sea, valor, ánimo, para anunciar la esperanza que nos ha sido dada. Y para concluir esta oración, les regalo estas palabras del apóstol Pablo, su oración por los Efesios. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Amén. Les invito a estar de pie y cantemos, ojalá unidos, abrazados al hermano que está al lado, una canción que es conocida pero que reposa, al cantarla al hermano estamos reposando, haciendo que repose sobre él una promesa de que aquel que la obra empezó será fiel en completarla, y eso tiene aplicaciones las que quieran. Puede ser que su mano es